Bienvenidos una vez más a su canal de Matemática Inspirador. En este caso vamos a resolver este interesante problema en el cual vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange. Bien, nosotros en este problema nos están diciendo que vamos a tener un disco sobre un plano inclinado que rueda sin deslizarse. ¿Qué nosotros queremos encontrar? Queremos encontrar las ecuaciones de ligadura aplicando los multiplicadores de Lagrange. Bien, nosotros es un problema muy interesante en el cual vamos a aplicar geometría, trigonometría, vamos a aplicar el lagrangiano, vamos a aplicar muchísimas cosas. Lo primero es que nosotros vamos a definir acá nuestro eje y acá por supuesto nuestro eje X. Acá digamos yo voy a tener aquí y su 0. Nos están diciendo que el disco rueda sobre este plano inclinado que está inclinado en un ángulo alfa, ¿sí? Ese disco, por supuesto, vamos a colocar acá el centro y vamos a trazar el radio al cual vamos a llamarle R, ¿sí? Acá tenemos nuestro radio que lo vamos a llamar R y ese disco acá en el centro de masa, aquí se forma un ángulo, ¿sí? A este ángulo vamos a llamarle ángulo tita, ¿sí? Ángulo teta. Yo tengo un ángulo acá. ¿Y qué sucede? En este punto que tengo acá, imaginémonos, claro, no está tal cual, pero la idea es que este primer círculo me representa el disco en su posición inicial cuando parte del reposo. Y en esta posición entonces la coordenada es 0, y su 0, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que el disco en la posición inicial, cuando parte del reposo, tiene 0 en X y está en la componente y su 0. ¿Por qué? Porque el disco acá se encontraría, o sea, el centro de masa se encontraría acá en una posición totalmente vertical. Por eso digo, imagínense que está aquí coincidiendo totalmente con la vertical, con el eje Y, porque obviamente no está, pero la idea es ilustrar que el disco parte su rodamiento acá desde donde el centro de masa está en la componente vertical, o sea, el centro de masa está en este punto, 0, y su 0. Luego que el disco empieza a rodar, acá yo tendría mi centro de masa nuevamente y tendríamos nuestro radio R, ¿sí? Acá yo sigo teniendo un ángulo tita, pero fíjense una cosa, tengo mi radio R, la coordenada sería X, Y, o sea, esa coordenada va a variar a medida que el disco se desplaza, rueda sobre el plano inclinado. La coordenada X, Y del centro de masa, por supuesto que va a variar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miren, lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar las ligaduras. Entonces, fíjense algo muy interesante. Como estamos hablando de un disco que está rodeando el elemento de longitud de arco S debe ser igual a R por tita, es decir, el radio multiplicado por el ángulo tita, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si nosotros tenemos dos opciones acá. Fíjense, si yo trabajo si yo trabajo aquí con el disco y acá arriba yo puedo formar un pequeño triángulo, ¿sí? Yo puedo formar un pequeño triángulo aquí y ese ángulo de aquí será el mismo ángulo alfa por ser ángulos correspondientes, ¿sí? Y acá yo tendría un delta I, ¿sí? Yo tendría un delta I. Bueno, no aquí, fíjense. Yo podría formar un ángulo, el triángulo realmente sería acá, fíjense. Fíjense, más o menos por aquí. Lo que estoy diciendo es que tomaría el disco cuando parte del reposo, cuyo centro de masa está en la posición 0, y su 0, hasta un tiempo después, donde el centro de masa se encuentra en la posición X, Y. Y ese triángulo, obviamente estos triángulos serían semejantes por el criterio de semejanza de triángulos, pero el caso es que este ángulo de aquí es un ángulo alfa, porque ya dijimos un ángulo correspondiente. Entonces, para ese triángulo que está acá, fíjese, yo puedo trabajar con ese triángulo. Aquí yo tendría un delta I y aquí yo tendría un delta X. O sea, a partir de aquí es muy interesante porque yo voy a empezar a buscar las ecuaciones de ligadura y yo tendría dos ligaduras, ¿sí? Yo tendría una ligadura asociada a la ecuación del plano inclinado, que tiene que ver con la pendiente, y tendría una ecuación relacionada con el rodamiento de ese disco. Entonces,
Para empezar a hacer eso, yo puedo calcular la pendiente. Claro, cabe destacar que eso que yo estoy haciendo acá, lo puedo hacer exactamente con este triángulo grande. No pasa nada utilizando ese mismo ángulo alfa. Pero como que es más práctico hacerlo acá, aunque yo puedo poner el disco acá y ese disco lo puedo poner por aquí al final y también se podría hacer. El caso es que si nosotros queremos la pendiente, bueno, primero es, ¿cuál es la ecuación? Vamos a escribir la ecuación punto pendiente. Sería I menos I sub 0 igual a M por X menos X sub 0. Entonces, yo necesito la pendiente. Yo necesito la pendiente de ese plano inclinado. Cuando hablamos de la pendiente, nosotros estamos hablando del cambio en Y sobre el cambio en X. Es decir, lo que se ha desplazado verticalmente dividido entre lo que se ha desplazado horizontalmente. Bien. Entonces, ¿quién es el cambio en Y? El cambio en Y, si nosotros estamos tomando los centros de masa, fíjense que aquí yo tengo un punto, vamos a decir que yo me estoy moviendo del punto 0, I sub 0 al punto P2, vamos a llamarle P2, cuya coordenada es X, Y. Entonces todos estarán de acuerdo conmigo que el desplazamiento vertical es la componente Y del punto 2 menos la componente Y del punto 1, que sería I menos I sub 0. Igualmente, el desplazamiento horizontal sería la componente X del punto 2 menos la componente X del punto 1. Pero la componente del punto 1, X es 0. O sea que eso simplemente es X. Por lo tanto, lo que yo tengo es I acá delta I menos I sub 0 dividido entre X. Ahora, ¿quién es I menos I sub 0 y quién es X? Para eso aplicamos trigonometría básica. Si me voy entonces al seno, yo digo, ok, vamos a ver el seno del ángulo alfa. ¿Quién es el seno del ángulo alfa? Sería el cateto opuesto, que es delta I, mírenlo acá, pero delta I ya nosotros sabemos que es I menos I sub 0. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Ok, algo muy interesante que me había faltado. ¿Quién es la hipotenusa? Miren, a esta distancia, a este rodamiento, ¿sí? A esa distancia recorrida del centro de masa, mírenlo acá, desde el punto 1 al punto 2, a esa distancia, ¿sí? A esa distancia vamos a llamarle S. Fíjense que ya nosotros habíamos definido a S, que es el radio multiplicado por el ángulo θ. Entonces, eso que está acá es S, la distancia recorrida en el plano, ¿sí? Entonces, nosotros, aplicando entonces aquí el seno de alfa, es el cateto opuesto, que sería I menos I sub 0, dividido entre la hipotenusa, que es S. De donde, si nosotros despejamos, entonces, ¿qué vamos a despejar? A I menos I sub 0, que será igual a S por el seno del ángulo alfa. De igual manera, vamos a buscar el valor de X, tomando el coseno del ángulo alfa, que sería el cateto adyacente, que es quien el desplazamiento horizontal delta X, que ya sabemos que vale X, sobre la hipotenusa, que hemos dicho vale S, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Que X será igual a S multiplicado por el coseno de alfa. De manera que si yo voy a la pendiente para seguirlo aquí mismo, yo lo que tengo es el desplazamiento vertical, que le voy a poner negativo. Fíjense bien, ¿y por qué negativo? Porque estoy hacia abajo en el eje Y, es un desplazamiento descendente. Entonces vamos a poner negativo. Si se fijan, la pendiente de esa recta negativa, porque el ángulo que se forma con el eje X acá sería un ángulo mayor a 90 grados. Esa es una pendiente negativa. Gráficamente se ve que la pendiente va a ser negativa. Entonces eso es menos S por el seno, ¿sí? Por el seno de alfa dividido entre S por el coseno de alfa. Todos están de acuerdo que esas S se me simplifican y me va a quedar menos, pero seno sobre seno, ¿qué me da? Tangente de alfa. Entonces, a partir de aquí yo puedo escribir la primera ecuación, la primera ligadura, que le voy a llamar G1, en función de quién? De X y de Y, es decir, de la coordenada en el plano de la coordenada cartesiana. ¿Y quién va a ser? Bueno, va a ser esta ecuación de la recta que tengo aquí, que sería I menos I sub 0. ¿Eso igual a quién? A la pendiente. ¿Pero la pendiente quién? Menos la tangente de alfa, ajá,
por x menos x sub 0, pero aquí ya vimos que x sub 0 es 0, simplemente es x, es decir, eso multiplicado por x, ¿sí? Vamos a escribir esto más bonito, lo que estamos diciendo es que g1 de x, y es igual a i menos i sub 0, y esa menos tangente de alfa, vamos a pasarla para acá, para dejar esto igualado a 0, como que yo tenga esto y luego lo iguale a 0. Entonces sería más, aquí sería x entonces multiplicado por la tangente de alfa. Y esa sería mi primera ligadura. Esa ligadura tiene que ver con ¿qué? Con la pendiente. Sería la ecuación del plano inclinado. Bien, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a encontrar ahora a la otra ligadura, que esa otra ligadura ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el rodamiento, ¿sí? La otra ligadura tiene que ver con el rodamiento. Entonces, si tiene que ver con el rodamiento, yo debo saber, lo siguiente. Eh, yo sé, yo sé que si tiene que ver con el rodamiento, o sea, yo lo que necesito es al elemento S, ¿sí? El elemento S, la longitud de arco S. Eso, por el teorema de Pitágoras, o sea, eso cuadrado es igual, obviamente, a x cuadrado más y elevado al cuadrado. Pero eso es, ese cuadrado sería aquí en x cuadrado, pero y en este caso, estamos hablando de i menos i sub 0. El desplazamiento, o sea, ese cateto que está acá es i menos i sub 0, que si toman el triángulo grande, igual van a ver que eso es i menos i sub 0, y acá esto sería x, o sea que eso es más i menos i sub 0, eso elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, de manera que s es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De x cuadrado más i menos i sub 0, eso elevado al cuadrado. Ahora bien, nosotros lo que queremos es la ligadura, ¿sí? Nosotros queremos es la ligadura del rodamiento. Entonces, hay algo que nosotros podemos observar, ¿sí? Hay algo que nosotros podemos observar y es lo siguiente. Fíjense una cosa. S es esto que está acá, ¿sí? S es esto que está acá. Pero nosotros tenemos que S es igual a R por tita. De manera que S cuadrado para esto sería R cuadrado por tita cuadrado. Entonces, si esto es S cuadrado y esto es S cuadrado, yo puedo igualar. Yo puedo decir que X cuadrado más I menos I sub 0 elevado al cuadrado es igual a R mayúscula a R cuadrado por tita cuadrado. Lo que es lo mismo decir que eso es X cuadrado más menos i sub 0 elevado al cuadrado menos r cuadrado por tita cuadrado, y eso igual a 0. Bien, entonces la segunda ligadura le voy a llamar G2, que va a depender de qué, de x, de i y de tita. Eso es igual a qué, es igual a x cuadrado, ¿sí? Más i menos i sub 0 al cuadrado, ¿sí? Menos r cuadrado por tita cuadrado. Y esa sería la otra ligadura que me describe el rodamiento del disco a lo largo del plano inclinado. Bien, entonces, una vez que yo tengo las ligaduras, ¿qué me falta? Bueno, yo necesito aplicar, yo voy a aplicar el lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Pero pasa algo, la energía cinética para este disco se compone de la energía cinética en el centro de masa más la energía cinética del, del rodamiento, ¿sí? De la rotación del disco. Eso es lo mismo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia por tita punto elevado al cuadrado. O sea, la energía cinética para este disco está compuesta por la energía del centro de masa más la energía de la rotación del disco. ¿Y por qué? Bueno, porque ya la energía cinética del centro de masa no es la misma energía cinética que de todo el disco. ¿Y por qué aquí cambia? Y esta expresión que tengo acá involucra al momento de inercia para encontrar la energía cinética. Bueno, vamos a aprovechar porque podría ser importante y vamos a hacer esa pequeña demostración para ver de dónde sale esto. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Mire, para esta fórmula que nosotros usamos,
o esta expresión para la energía cinética de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es para una masa puntual. Cuando hablamos del centro, cuando hablamos del disco completo, fíjense bien, cuando hablamos aquí, ¿por qué se aplica para el centro de masa? Porque estamos hablando de una masa puntual. Pero cuando hablamos del disco, yo tengo diferentes velocidades a lo largo del disco. O sea, en el disco yo tengo diferentes velocidades. La velocidad va a ser diferente a una distancia determinada del centro de masa. La velocidad va a variar. O sea, no es la misma velocidad por el borde del disco que la velocidad más al centro del disco, etcétera. Entonces, para estos casos, usted tiene la sumatoria desde I de un medio de la m sub i por la b sub i al cuadrado. Es decir, usted tiene la sumatoria de la masa por toda la velocidad. O sea, usted tiene diferentes velocidades. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de rodamiento, para los rodamientos, nosotros utilizamos la velocidad angular, omega, la famosa velocidad angular, en donde nosotros podemos representar la velocidad como la velocidad lineal como el radio por la velocidad angular, ¿sí? Ahora bien, si nosotros esa velocidad angular como está en función aquí de un ángulo tita, ¿sí? O sea, omega, la velocidad angular, es exactamente tita punto. ¿Por qué? Porque si está en función de un ángulo tita, está en función de un ángulo tita, o sea, lo que nosotros, si está en función de un ángulo tita, nosotros entonces, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, la posición en este caso depende del ángulo tita. O sea, tendríamos la derivada de ese ángulo respecto al tiempo. La derivada de tita con respecto a tita es tita punto. Y ese tita punto es exactamente la velocidad angular. O sea que por eso usted podría escribir esto como R por tita punto, ¿sí? Entonces, la velocidad P sub i, en este caso sería entonces que R sub i por tita punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sustituyo esta expresión en esta expresión que tengo acá, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a tener entonces que la energía cinética sería un medio de m sub i, pero la velocidad b sub i, acá, míralo aquí, b sub i, sería r sub i por tita punto, eso elevado al cuadrado. O sea, eso sería un medio de m sub i, de r sub i al cuadrado, tita punto elevado al cuadrado. Entonces, nosotros podemos reescribir eso como, podemos reescribir eso de la siguiente manera, como tita punto es la misma para todas las velocidades, puedo escribir un medio de tita punto de la sumatoria desde i. Recuerden que acá tenemos una sumatoria, ¿sí? Entonces estoy tomando mi sumatoria de m sub i por r sub i elevado al cuadrado. Entonces aquí viene lo interesante. Esto que nosotros tenemos acá, esto que tengo acá, que lo voy a colocar en rojo, m sub i, bueno, con la sumatoria de DI de lo m sub i por r sub i al cuadrado. Eso exactamente que tengo aquí es la definición de qué. Bueno, perdón que me faltó el cuadrado. Es la definición de momento de inercia. Esa es la definición de momento de inercia. O sea, lo que estoy diciendo es que al final a mí me está quedando que esto es un medio de I por tita punto elevado al cuadrado. Y voilà, esa es la razón por la cual aquí se utiliza un medio del momento de inercia por tita punto al cuadrado. Hemos demostrado la razón de por qué se utiliza esa expresión para la energía cinética del disco. Bien, habiendo establecido eso, nosotros, ¿qué vamos a tener entonces? Que la energía cinética, ya dijimos, es la energía del centro de masa más la energía de la rotación del disco. Eso es igual a un medio, dijimos, de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá lo teníamos, un medio de la masa de la velocidad al cuadrado. Pero fíjese una cosa, la velocidad, yo tengo acá para el centro de masa una componente x, y, ¿sí? Una componente x, y. ¿De qué depende la velocidad entonces del centro de masa? Pues de las componentes x e y. Pero como estamos hablando de la velocidad, es la derivada
de la posición respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí entonces? Es x punto al cuadrado más y punto elevado al cuadrado, ¿sí? Repetimos, y yo tengo un medio de la masa, mírenlo acá por la velocidad al cuadrado. Ahora, esa velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para el centro de masa, la posición es x, y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que tengo es, lo puedo escribir por acá, así que la velocidad al cuadrado es que es la derivada de x cuadrado es la derivada de x con respecto al tiempo elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo elevado al cuadrado. Entonces, esa velocidad cuadrado, ¿qué? Eso es x punto cuadrado y más y punto cuadrado. Eso es lo que tengo acá. Entonces, más entonces un medio de ¿quién? De i, sí, de i por tita punto elevado al cuadrado. Pero, recuerden que nosotros estamos buscando el lagrangiano. O sea, esa es mi energía cinética. Esa es mi energía cinética. Pero ¿quién es la energía potencial? Porque recuerden que es menos la energía potencial. Entonces, cuando yo me voy acá a la energía potencial es la masa por la gravedad multiplicado por la altura. Entonces, ya dijimos que el lagrangiano es simplemente T menos V, energía cinética, menos energía potencial. Un medio de la masa, x punto cuadrado más y punto cuadrado más un medio de i teta punto cuadrado menos m g por i. Podríamos sustituir ahí en función de la tangente, porque tenemos ahí por acá despejado. Bueno, si no está despejado por acá, simplemente se podía, bueno, sí, míralo aquí, de i menos i sub 0 igual a menos seno de alfa. Bueno, no sería la tangente, sino, bueno, sí, porque de esta misma expresión que está acá, podemos despejar a i, que sería, sería i sub 0 menos x por la tangente de alfa. Pero se está dejando ahí normal, se está dejando así. Bien, entonces, este sería el lagrangiano. Ahora bien, vamos ahora entonces a la parte central. Nosotros, ¿qué vamos a aplicar o qué queremos aplicar? Es los multiplicadores de Lagrange. Entonces, para aplicar nosotros ahora los multiplicadores de Lagrange, viene la parte más interesante. ¿Qué es lo que me dicen los multiplicadores de Lagrange? Bien, si yo tengo, dicen multiplicadores de Lagrange, la derivada con respecto al tiempo, o sea, la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a q punto su i menos la parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada q su i, eso será la sumatoria desde i, ¿sí? Eso será la sumatoria desde i hasta, bueno, desde a sub 1, será la sumatoria desde a sub 1 hasta m, ¿sí? O hasta n, de lambda sub a por los a sub aj, ¿sí? Con j, que va desde 1 hasta n. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos están diciendo que a sub aj es una derivada parcial. Es la derivada de g sub a con respecto a la coordenada generalizada q sub i. También nos dicen que q sub j, acá ligadura, entre paréntesis lig de ligadura, es la sumatoria de este a de lambda sub a por a sub a j, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos haciendo es enunciando de forma formal los multiplicadores de Lagrange, y se podría ver un poco complejo cuando se ve así, pero es simplemente fácil. ¿Qué es lo que está diciendo? La derivada con respecto al tiempo de el laplaciano con respecto a la velocidad, porque mírenlo acá, es q punto sub i, eso menos la parcial del lagrangiano con respecto a la posición, a la coordenada generalizada, es la sumatoria. O sea, se van a sumar todos, se va a multiplicar un lambda sub a, donde lambda sub a, ¿qué significa? Que voy a tener diferentes lambdas, ¿sí? Voy a tener diferentes lambda, y yo voy a multiplicar un lambda, voy a tener un lambda multiplicado por cada derivada, porque a sub aj no es más que la derivada parcial de g sub a con respecto a la coordenada generalizada. Pero g sub a es la ligadura, o sea, yo voy a tener la sumatoria
de todas las ligaduras. No importa cuánta ligadura tenga, voy a tomar la sumatoria de toda la ligadura. Por eso mire aquí que Q sub J me representa la ligadura. Yo voy a tomar entonces la suma de todas esas ligaduras desde A y multiplicado entonces ese lambda por cada derivado. Entonces, pero bien, eso cuando aplicamos ahora ya directamente a nuestro caso, a nuestro ejemplo, se va a ver sumamente claro. Entonces, lo primero es que fíjense que tiene sentido ya cuando me hablan de la parcial de G sub A con respecto a la coordenada generalizada Q sub I, porque nosotros tenemos G sub A, tenemos G sub A. ¿Cuáles son nuestros G sub A? El G sub 1 y el G sub 2. Entonces, aplicando esto que nosotros tenemos, si nosotros observamos directamente la definición, ¿qué nosotros vamos a tener? Que la derivada, mírenlo acá, respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada Q punto sub I. Pero ¿cuál sería nuestra coordenada Q punto sub I? Bueno, serían dos. Tenemos a X punto y tenemos a Y punto. Es decir, que simplemente vamos a sustituir, porque recuerde que esto es algo generalizado. Cuando hablamos aquí del Q sub I, estamos hablando de las coordenadas generalizadas y le estamos enumerando. ¿Cuántas son? Todas las que nosotros tengamos. ¿A cuáles tenemos? Tenemos a X punto, o sea, que yo tengo la parcial del lagrangiano con respecto a X punto menos la parcial del lagrangiano, dice con respecto a X sub I. Entonces, X sub I, ¿qué sería? O, pues X, y eso simplemente es igual a la sumatoria de los lambda, como dije, un lambda por cada derivada. Entonces, ¿qué yo voy a tener ahí? Simplemente, o un lambda 1 por la parcial, ¿verdad?, de G sub A. Es decir, ¿cuál sería mi G sub A? Aquí primero, mi G sub 1, la parcial de G sub 1, con respecto a quién? A X, con respecto a Q sub I, que sería X, más, porque es la sumatoria de un lambda 2 de la parcial de mi G sub 2 con respecto a X. Así de sencillo, mírenlo acá. Entonces, yo voy a tener ¿cuántas ecuaciones? Voy a tener 3, porque ¿cuántos Q puntos sub I yo tengo? Tengo a X punto, tengo a Y punto, ¿sí? Tengo a Y punto y tengo a teta punto. Entonces, eso mismo que está acá lo vamos a escribir ahora para Y punto, o sea, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Y punto menos la parcial de L con respecto a Y. Y eso sería lo mismo, lambda 1 de la parcial de G1 con respecto a Y más y lambda 2 por la parcial de G2 con respecto a Y. Y tendríamos la tercera, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a teta punto menos la parcial de L con respecto a tita. Me gusta decir tita. Entonces, esto sería lambda 1, la parcial de G1 respecto a quién? A tita, más lambda 2, la parcial de G2 respecto a quién? A tita. Entonces, esas serían las tres ecuaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Pues simplemente lo que vamos a hacer es derivar, vamos a aplicar. Si nosotros nos vamos a la primera, vamos a ir por parte, vamos a tratar de llevar ese orden. Bueno, vamos a hacer el arco entonces más cortito, vamos a hacer el arco más cortito. Por acá, si yo me voy a la derivada, fíjense acá, mucha atención. Cuando yo me voy a la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a X punto, lo que estoy diciendo es que yo voy a ir al lagrangiano, y voy a buscar la derivada del lagrangiano con respecto a X punto. La derivada del lagrangiano con respecto a X punto, todo eso sería cero. Todo eso sería cero. O sea, yo voy a tratar de explicarlo para no hacer, bueno, vamos a ver. Porque tendría que escribir demasiado. Pero todo eso va a ser cero. Creo que ustedes lo van a ver fácil. Y entonces, ¿qué yo tendría aquí? Simplemente 2 por X punto. Porque la parcial con respecto a X punto, repito, sería el exponente por la base elevado a la 1 menos. O sea, eso sería 2X punto. O sea, bueno, vamos a escribir. La parcial de el lagrangiano con respecto a X punto simplemente sería un medio. Simplemente sería un medio multiplicado por 2X punto. Sí, bueno, hay una constante adelante. Ok, la masa, por supuesto, la masa no se puede quedar. Acá tengo la masa, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a tener acá a m, ¿verdad? A m, un medio por la derivada, y ese 2 se me va a ir con ese 2, y simplemente me va a quedar m
por X punto. Pero a esa parcial con respecto a X punto, ¿qué me dice? Le voy a aplicar la derivada con respecto al tiempo. O sea, la derivada con respecto al tiempo de m por x punto, m sigue siendo constante, que será m por x2 punto. Esto era velocidad y ahora esto es aceleración. Es decir, que esa expresión que está acá es lo voy a escribir en otro color, es m por x2 punto. ¿Y qué pasa? Que eso es igual, eso menos la derivada de L con respecto a X. Pero la derivada del lagrangiano con respecto a X es cero, porque yo no tengo X por ningún lado en el lagrangiano. O sea que aquí, todo esto aquí me daría cero. De manera que me va a quedar simplemente m por 2 puntos, m por x2 punto, sí, igual a esto que está acá. Entonces aquí voy a aplicar ahora la derivada. Que yo tengo acá? Lambda 1 por la derivada, sí, por la derivada de G1 con respecto a X. Entonces, cuando yo me voy a G1, tendré que ir por acá arriba, G1. Cuando yo me voy a G1, la derivada, sí, bueno, voy a tratar de que, porque es mucha cosa para escribir. O sea, yo voy a poner acá la parcial de G1, mire, yo lo que tengo es la parcial de G1 con respecto a X. Obviamente todo esto me va a ser cero, no importa dónde lo ponga ya. G1, sí, G1. Déjame ver si lo escribo como. Ya G1 acá, aquí está. Lo que pasa es que yo tendría que pasar. Parece que no lo hice. Déjame ver. Ok, sí, míralo aquí, míralo aquí. G1 ya, todo esto pasado para este lado. O sea, y menos y sub 0 más x, o sea, todo esto es 0. Entonces, ¿qué me queda? Eso es x. Eso es la tangente de alfa, que será constante por la derivada de x. O sea que eso sería simplemente la tangente de alfa. O sea, la derivada de g con respecto a x sería simplemente la tangente de alfa. ¿Sí? Vamos a hacerlo de una vez acá. Ahora la parcial de g2 con respecto a x. Entonces voy a ir, aprovechando que lo tengo acá, a G2. Y G2, a ver, yo debía haberle hecho, ok, esto para ubicarlo más rápido. Entonces, cuando yo me voy a G2, tengo a x2, a x cuadrado. O sea que la derivada aquí sería 2x, ¿sí? 2x, todo esto sería 0. Acá también, o sea que simplemente aquí yo tendría 2x. 2x. Entonces, si lo que estamos haciendo construyendo la primera ecuación, muy sencillo. O sea, lo que yo tengo aquí es simplemente, como ya mostramos, a lambda 1 por la parcial de G1 con respecto a X, que me dio ¿qué? Me dio la tangente de alfa. Eso más la parcial, eso más lambda 2 por la parcial de G2, mírenlo acá con respecto a X, que me dio 2X. 2X, o sea, aquí que voy a poner 2X. O sea que eso simplemente es igual a lambda 1 por la tangente de alfa más 2X multiplicado por lambda 2. Y voilà, señor, eso es todo. Eso sería la primera ecuación. Mírenla acá, qué bonita. La tenemos aquí tranquilita. Entonces, ese mismo procedimiento que vamos a hacer. Vamos con la segunda ecuación. Bien, vamos con la segunda ecuación. Vamos a ver qué pasa aquí. Tengo la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a I. Menos la parcial de L con respecto a I. Bien. La parcial de L con respecto a I punto. ¿Quién es? Vamos a ver, para escribirlo aquí mismo. Mírenlo acá. ¿Dónde fue que saqué la...? Déjame ver, creo que la... Ok, sí, acá, que la saqué mal. Esta es la que viene. ¿La ven? La derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a I punto. Si me voy al lagrangiano con respecto a I punto, ¿quién sería? ¿Quién sería? Pues sería simplemente M por I punto. ¿Sí? Sería simplemente M por I punto. Lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacerlo aquí de nuevo. O sea, para que se vea todo paso a paso. Sería la parcial de L respecto a I punto. Y sería simplemente M, un medio, perdón, por M por 2
y punto, ¿sí? Ese 2 no me gusta ponerlo así porque como estoy utilizando la parcial y mi símbolo de la parcial se parece al 2 escrito así, 2 por i punto. Eso se me va ese 2 con ese 2 y me va a volver a quedar m por i punto. Y que tengo lo mismo de ahorita, la derivada con respecto al tiempo de m por i punto, eso es m por i 2 puntos. Entonces no es un color azul. Acá yo voy a tener m por i 2 puntos, ¿sí? Y eso igual, ¿sí? Igual, bueno, aquí me faltó poner el igual, pero aquí realmente es igual que está quedando la ecuación porque eso que está acá es todo esto y eso está igualado a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo esta parte ya yo la tengo de aquí, pero me dicen menos la parcial con respecto de L con respecto a I. Y aquí sí que, no, todavía no puedo poner el igual. Aquí todavía no puedo poner el igual porque tengo que ver la parcial de L con respecto a I. A ver si hay derivada. Y si hay derivada, porque yo tengo I. Ahora, todo esto con respecto a I va a ser 0. O sea, yo voy a tener acá, de nuevo lo voy a hacer de este lado. Lo voy a hacer de este lado. La parcial de L con respecto a I. O sea, fíjense que todo lo que no tenga I va a ser 0 en el lagrangiano. O sea, todo esto es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos m por g. Menos m por g. Porque la derivada de i con respecto a i es 1. Entonces, eso va a ser menos m por g. O sea que esa parcial acá sería menos m por g. ¿Sí? Menos m por g. Entonces, fíjense que hay un signo negativo adelante, menos la parcial de L con respecto a esto, entonces menos por menos es más. O sea que acá yo voy a tener m por 2 puntos, o sea, masa por aceleración, y aquí voy a tener m por g. Y todo eso será igual, todo eso va a ser igual entonces ahora a la parcial, mirenlo acá, a lambda 1 de la parcial de G1 respecto a I más lambda 2, la parcial de G2 respecto a I. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Tenemos que subir para acá para ver a nuestra, a ver, G1, G2, pero ahora con respecto a I, entonces tenemos que buscar a G1 y a G2. Entonces, si yo voy a hacer ahora la derivada, mírenlo acá de nuevo, el mismo orden. La parcial de G1, la parcial de G1, pero ahora con respecto a I, ¿quién va a ser? Miren bien, vamos a ver a G1. La parcial de G1 con respecto a I es simplemente 1. Es simplemente 1. Miren a G1 acá, ¿sí? Entonces, todo eso es 0, es simplemente 1. Acá simplemente va un 1. Ahora, la parcial de G2 con respecto a I. Entonces ahora me voy a ir a G2. Me voy a ir a G2. G2, la parcial de G2 con respecto a I. Bien, obviamente esto va a ser 0 y acá esto va a ser 0, pero fíjense que este término acá tiene I, ¿sí? Ese término de acá tiene I. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Que la parcial, observemos que esto es 0, o sea, porque esto yo lo puedo ver como 0. Entonces, yo lo que tendré como un i cuadrado acá, y la derivada de i cuadrado, pues todos sabemos que es simplemente 2i, ¿sí? Simplemente 2i. Entonces, cuando yo voy acá, fíjense que tengo la parcial de G1 respecto a i es 1 y la parcial de G2 respecto a i es 2i. De manera que cuando yo voy aquí abajo, yo voy a tener que lambda 1 multiplicado por la parcial, mírenlo acá, la parcial de G1 con respecto a I, pero eso es 1. Entonces lambda 1 por 1 es simplemente 1, más lambda 2 multiplicado por la parcial de G2 respecto a I, que me da 2i. Eso me dio 2i. De manera que eso será igual simplemente a lambda 1 más 2i multiplicado por lambda 2. Y voilà, esa sería la ecuación. Más adelante la voy a escribir un poquito mejor. Entonces ya finalmente la última que nos queda es la de tita. Es la de tita. Entonces con relación a tita, vamos a ver, ok, con relación a tita, hacemos el mismo procedimiento. O sea, vamos acá. Entonces la parcial de L con respecto a tita punto, ¿quién es? ¿Quién es? Si yo me voy a lagrangiano con respecto a tita punto, yo lo que voy a tener es i por tita punto, porque fíjense acá, ese 2
sería la derivada de la potencia. Recuerden que todo esto es cero. Eso de 2 veces tita punto por un medio se me va a cancelar y me va a quedar tita punto por i. O sea, esa parcial es simplemente tita punto por i. Y aplicando la derivada con respecto al tiempo a tita punto o a i por tita punto es simplemente i por tita 2 puntos. Es decir, que de nuevo, acá en color azul va a ir que i por tita 2 puntos. Vamos a ver qué pasa fíjense que estamos aplicando la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a tita punto. Entonces simplemente me falta verificar aquí esta parcial, y esa parcial, le tengo noticia, esa parcial es cero. ¿Por qué? Porque cuando voy al lagrangiano no tengo a tita en el lagrangiano, no tengo a tita en ninguna parte. Entonces solo me queda aplicar, o sea, yo sé que puedo escribir que eso será igual a que a la parcial a lambda 1 por G1 con respecto a tita más lambda 2 de la parcial G2 con respecto a tita. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Subo por acá y voy a ir aquí para tener aquí a tita a G1 y a G2 cerca. Entonces, ¿qué tengo? La parcial, sí, voy a escribir esto por acá tranquilito. La parcial de G1, la parcial de G1 con respecto a tita. Y cuando me voy a G1, cuando me voy a G1, bueno, aquí fíjese, borré algo ahí sin querer. Ok, ya. Cuando yo me voy a G1, G1 no tiene tita por ninguna parte. Como pueden observar, G1 no tiene tita por ninguna parte. Es decir, que la parcial de G1 con respecto a tita es simplemente cero. Simplemente cero. Ahora, la parcial de G2 con respecto a tita, ¿quién es? Bueno, cuando me voy a G2, veo que G2 sí tiene tita. ¿Y cuál será la parcial? Bueno, será menos r cuadrado, mírenlo acá, como es con respecto a tita, toda esta parte va a ser cero, pero la derivada de tita cuadrado con respecto a tita es 2 tita. Es decir, que eso será 2 por tita, es decir, menos 2 tita por r cuadrado. Bien, entonces ya nosotros podemos ir acá y al escribir el resultado, ya sabemos aquí que hay una que fue 0, o sea que no va a haber lambda 1 porque voy a tener lambda 1 por 0 más voy a tener lambda 2 si por menos 2 r cuadrado por tita, ¿sí? O sea que podemos escribir eso como, esto es 0 obviamente, como menos 2 lambda 2, ¿sí? Por r cuadrado por teta. Bien, entonces ya para que se vea mucho más limpio y elegante, nos quedan las siguientes ecuaciones. M por la aceleración, masa por aceleración. Mire qué interesante, obviamente esto vendría siendo una fuerza. Aquí se está cumpliendo, esto me está describiendo la segunda ley de Newton por lo que veo. Pero el caso es que eso me está quedando como lambda 1 por la tangente de alfa más 2x por lambda 2. Y me está quedando acá m 2 punto más mg igual a lambda 1 más lambda 2, 2 y por lambda 2. Y la última, y por tita, 2 puntos, igual a menos 2 lambda 2 por r cuadrado por tita. Y esas serían las ecuaciones que no se van a resolver, ya que no son el objeto de este video, sino el objeto de este video era encontrar a estas ecuaciones. Así que muchas gracias, espero que el video les haya gustado y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.